Somos alumnos de la Escuela Normal Superior de Chiapas, de la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Física en Secundaria. El día de hoy vamos a explicar un tema que viene de la asignatura del origen de la mecánica cuántica, impartida por el profesor Ernesto Villarreal Palacios. El equipo está conformado por el compañero Darinel Hernández Vázquez y el compañero Alexis López Hernández y su servidora Dania Natalie Hernández Velázquez. El tema a exponer se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y hablaremos ahora quién es Heisenberg. Su nombre es Werner Heisenberg, científico alemán nacido en Augsburgo en el año de 1901. Es principalmente conocido por su participación en el desarrollo de la mecánica cuántica y por haber descubierto el principio de incertidumbre. Este es uno de los principales exponentes o autores que relatan la mecánica cuántica. Y desarrolló la mecánica cuántica matricial, por la cual determinaron y se determinó recibiendo el Premio Nobel de la Física en 1931. Heisenberg murió en el año de 1976 y fue parte de la construcción de reactores nucleares. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexis y les voy a presentar lo que es incertidumbre. Se determina incertidumbre a la situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. La incertidumbre se refiere a la duda o perplejidad sobre un asunto o cuestión que se tiene. Bueno, incertidumbre se refiere a una información imperfecta o que es desconocida. Y esta la vamos a ver presente en algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana, como son los juegos de azar, en los cuales no sabemos cuál es el resultado que podremos tener. Puede ser un resultado positivo o puede ser un resultado negativo. En otro caso que podríamos ver la incertidumbre es en el pronóstico del tiempo. Muchas veces al observar el cielo o algunos científicos checan cómo va a ser el clima para el día de mañana o los siguientes días, pero es algo inseguro, no es completamente cierto que así va a ser. Y en otro aspecto donde se presenta es en lo que es matemáticas, en la distancia o temperatura. Y esta incertidumbre va a estar dependiendo del instrumento o técnica con la que se realice todo esto, pues va a depender. Y finalmente en la que se presenta sobre es la forma o base de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre o principio de indeterminación fue descubierto por Heisenberg en 1927 y es fundamental en la física cuántica. El principio de incertidumbre nos dice que hay un límite en la precisión en el cual podemos determinar al mismo tiempo la posición y el momento de una partícula. Lo que quiere decir acá Heisenberg, que no se puede determinar con precisión ciertos pares variables de física. Por ejemplo, lo que es la posición y el movimiento. Es decir, medir la precisión con la que se puede es algo limitada, no existe algo muy acertado para decir que esa posición o movimiento es la correcta, sino que siempre va a haber un cierto grado de incertidumbre. Sí, es compañero Alexis. Tu audio. Heisenberg logró demostrar que es imposible idear ningún método para determinar exacta y simultáneamente la posición y el momento de un objeto.
Cuando mayor es la precisión con que determinamos la posición, menor es la del momento. Y viceversa, Heisenberg calculó la magnitud de una inexactitud o incertidumbre de dichas propiedades y ese es su principio de incertidumbre. Acá se hace referencia a que no puede haber exactamente un cálculo, sino que siempre va a variar y eso es lo que se llamó principio de incertidumbre. Esto significa que la precisión con que se puede medir las cosas es limitada y el límite viene fijado por la constante de Planck, donde la variación de x es en la indeterminación de la posición y variación de p es la indeterminación en la cantidad de movimiento y h es la constante de Planck. Dentro de su analogía podemos ver un ejemplo. Dice que cuando tomamos la temperatura, el instrumento en sí tiene una temperatura determinada que puede provocar la alteración de la temperatura original de lo que queremos medir. Estas situaciones hipotéticas pueden usarse como analogía a lo que ocurre cuando queremos observar el movimiento de una partícula subatómica como un electrón. Bueno, dentro de sus aplicaciones tenemos que el principio de incertidumbre de Heisenberg se trata de una teoría que se da prácticamente a diario en los laboratorios de física y que se encuentra en la base de todas las tecnologías que emplean las propiedades microscópicas de la materia, como los ordenadores y los teléfonos móviles. Otro ejemplo podríamos decir que dentro de la medicina, en las apps, se ha podido utilizar de manera eficaz con la integración de este principio. Bueno, yo soy Darinel Hernández y vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias acerca del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y nos dice que un error muy común es decir que el principio justamente de incertidumbre de Heisenberg nos impide conocer con infinita precisión la posición de una partícula o la cantidad de movimiento que ésta tiene. Y pues esto es totalmente falso, ¿no? El principio de incertidumbre nos dice que no podemos medir simultáneamente y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas. Es por eso que llegamos a la conclusión de que este principio supone que no podemos conocer con exactitud todos los datos en lo que respecta al comportamiento de las partículas. Justamente lo que venía aportando sus compañeros es que en el ámbito de la física cuántica, no podemos saber si es realmente o cómo es realmente el movimiento o la posición dentro de un espacio, unas partículas, ¿no? Ya que el conocimiento preciso de un aspecto supone provocar que no podemos conocer en el mismo nivel de precisión al otro. La incertidumbre derivada de esta apreciación no corresponde al instrumento de medida, sino al propio hecho de pretender tomar dichas medidas, incluso empleando los instrumentos más precisos y exactas jamás imaginados. El principio de incertidumbre se mantiene estable y vigente. Bueno, como acá hemos llegado a esta pequeña explicación, aunque nosotros podamos, aunque en nuestro hoy día existan instrumentos muy precisos, es correcto decir que es muy poco probable que nosotros podamos conocer realmente la posición o movimiento de unas partículas, ¿no? No es esto. Y bueno, únicamente este tema justamente el principio de incertidumbre de Heisenberg nos ayuda y nos sirve como alumnos justamente de ciencia del área de física a conocer, a conocer, analizar, incluso interpretar un poco más acerca de la mecánica
cuántica, ¿no? Entonces, es un tema que nos ha sido bastante interesantes y nos hace bastante útil también para nuestra intervención con alumnos de secundaria y sea un poquito más entendible. Bueno, esto ha sido nuestra pequeña presentación para cerrar justamente la asignatura del origen de la mecánica cuántica con nuestro titular Ernesto Villarreal Palacios. Espero haya sido de su agrado. La información aquí dada pues haya sido de la mejor, ¿no? Y la correcta. Agradecidos por su atención. Muchas gracias, compañeros. Gracias por su aporte. Gracias, Dania. Gracias, Alexis. Y esto sería todo.